¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Fórum Jurídico Fiscal, el programa tributario por excelencia de la República Argentina para todo el país. A través de Argentinísima Satelital damos cuenta de las últimas novedades en materia tributaria. Saben ustedes que nos pueden seguir también a través de las redes sociales y en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos un programa realmente muy importante. 3 temas vamos a tratar, 2 especialistas que van a tratar un mismo tema y después otro tema adicional y además nuestro habitual ¿qué pasó en la semana? Rápidamente, en este primer bloque empezamos a desandar el contenido del programa. Ya habíamos adelantado la semana pasada lo que iba a ocurrir con el régimen simplificado, con el monotributo, las novedades que existen, se viene la recategorización, pero además un montón de nuevas normas a cumplimentar y que hay que tener en cuenta para estos pequeños contribuyentes. El doctor Carlos Roca va a tratar este tema, monotributo, recategorización. Vamos a verlo aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Carlos Roca, contador público, docente y un gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Carlos, por estar. La verdad, te damos la bienvenida, sí, porque después de tanto tiempo, no sé cómo no estuviste antes con nosotros. Así que, bienvenido al programa. Gracias, Ricardo. Un placer estar con vos en esto. Y es solo el inicio. Vayamos. Bueno, mira, hay un tema que se puede ver de varios ángulos y que es el monotributo. El régimen simplificado para pequeños contribuyentes, cuyo debate te diría que por las distintas formas que fue tomando, tiene unos 40 años en el país. Ahora, si yo te preguntara primero, ¿vos ves que hay esfuerzo por parte de la AFIP y de las autoridades fiscales en general, llamémosle, para sostener a digamos, modelo de tributación? La verdad que es una pregunta que viene muy al caso en la actualidad, digamos, ¿no? Que la autoridad tenga la intención de mantenerlo en el tiempo, no lo sabemos en firme. Lo que sí sabemos que está, digamos, armando un esquema de control mucho más profundo de lo que tenía hasta hace, podríamos decir, 2 o 3 años atrás. Hoy el Estado está poniendo mucho mérito en tratar de controlar que aquellos que militan dentro del monotributo sean o tengan las particularidades propias exigidas por las normas para que puedan estarlo. De hecho, hemos visto que durante este año, desde febrero, se están, digamos, emitiendo distintas resoluciones donde el Estado está tomando herramientas para el control más profundo. ¿Esto qué es? Es herramientas que le dan el poder de recategorizar de oficio a aquellos que no cumplan con ciertas condiciones, como por ejemplo aquellos que tengan depósitos bancarios, aquellos que por sus montos no puedan justificar con la actividad de revista que tengan en el monotributo, aquellos que compren bienes que tampoco lo puedan justificar, aquellos que tengan gastos y costos que tampoco estén acorde a la actividad que estén revistando. Y eso, en ese caso, el tema del monotributo y las causales que pueden o que motivan la recategorización están, por suerte, identificadas. Sí, sí. ¿Cuáles pueden ser esas causales? Exactamente. ¿No? ¿Y por qué? Y bueno, porque el resto serían exclusiones. Exactamente. Sí. Esto lo habilita al fisco, por supuesto, a recategorizarlo o a excluirlo. En la resolución de febrero, la 3990E,
el fisco inclusive puso las pautas de las cuales va a tener en cuenta o cuál va a ser el cálculo para, digamos, otorgarle la nueva categoría a aquellos que puedan permanecer dentro del monotributo, digamos, diciendo que aquellos que tengan, por ejemplo, acreditaciones bancarias no acorden con su actividad, le sumará un 20% si es servicios o un 30% más de esos montos para saber cuál es el monto que da ese cálculo y ver en qué categoría deberían revestir o si lo tienen que excluir. Hoy actualmente inclusive tiene, por unas resoluciones que salieron ahora hace un mes, en el mes de agosto, en las cuales toma la recategorización de oficio a través de información electrónica, información que tenga, digamos, el fisco, en las cuales puede ser porque con las obligaciones que tienen los monotributistas cuatrimestralmente de recategorizarse o de confirmar los datos. Aquel que no cumpla, por ejemplo, de oficio, el fisco lo puede recategorizar o eliminar. Aquellos que no cumplan, inclusive puede también, o le va a suceder de inmediato, de que no pueda emitir la constancia de opción al monotributo. Exacto, realmente es una penalidad bastante severa, ¿no? Porque sí, lo deja medio inmovilizado. Exactamente. Por supuesto que tiene la posibilidad de recategorizarse o de confirmar sus datos y estimo que efectivamente va a volver a tener la opción de poder imprimir o obtener su constancia de opción. Pero realmente el fisco le estamos viendo en la línea de lo que veníamos hablando, estamos viendo cómo está instrumentando distintas medidas de manera de controlar que aquel que quiera revestir dentro del monotributo tenga las cualidades que le marca el marco normativo, la redundancia, para poder serlo. Carlos, me parece que hay algo que deberíamos remarcar. Cuando se habla que hay distintos vencimientos para que el contribuyente que no tenga que recategorizarse, o sea, que no cambie de categoría, puede hacerlo en meses más adelante, yo creo que acá hay algo que hay que poner en claro. En realidad todo el mundo al 31 de agosto tiene que hacer sus cálculos. Sí. Lo único que se habilitó es la posibilidad formal de, ir a la web y llenar las formalidades que digan que mantengo la categoría. Claro. Pero en realidad no es que el cálculo lo pueda hacer más adelante, ¿no? A todo el mundo lo tiene que hacer al 31 de agosto. Eso es una obligación que en el cuatrimestre que termina en el mes de agosto tienen que ingresar, recategorizarse si corresponde o confirmar los datos obligatoriamente. Exacto. Es decir, vía recategorización en ese caso, pero si no tiene que recategorizarse va a revestir nuevamente la categoría que tenía. Con respecto a lo que vos decís de los cálculos, el monotributista tiene que hacerlo permanentemente el cálculo, para controlar que pueda o no continuar en la situación en la que está, digamos, viendo desde el punto de vista de la categoría o viendo si puede permanecer en el régimen o tiene que ir al régimen general. Es decir, el tema del cálculo para el monotributista lo tiene que hacer siempre. Y ahora más con estos controles permanentes que va a tener el Estado. Claro, porque esto que dice esto es una vez al año, ¿sí? Sí. Bueno, pero hay que hacer los 12 meses y este es un control que me parece viene un poquito más profundo. Y sí, fíjate vos que el Estado va a hacer un control profundo en los meses de febrero, en los meses de junio y en los meses de octubre. Es decir, ahí va a ser cuando el Estado va a hacer el control más profundo y va a recategorizar de oficio. Quiere decir que el Estado va a estar más arriba, más permanentemente, digamos, viendo las características que tenga cada uno de los contribuyentes que revisten el monotributo. Lo que tenemos que agradecer es que se terminaron las cuatrimestrales. Sí, las cuatrimestrales, de todas maneras, acordate que la 3990 obligaba a confirmar, todos los monotributistas deberían confirmar sus condiciones o su categoría y viendo si tenía o no que recategorizarse, pero deben reconfirmar en cada uno de los cuatrimestres. Gracias, Carlos. Gracias a vos por la invitación. Mirá que esta es la primera. No, vamos Ahora, a seguir. De acá en adelante, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Ricardo. Volvemos al piso. Muy bien, excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro, monotributo, recategorización y control, un tema muy bien expuesto por el doctor Roca. En el próximo bloque seguiremos tratando el tema del régimen simplificado, como habíamos anunciado en la primera parte del programa. Ahora vamos, como es habitual en cada semana, a eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en la semana con Luciana Abatedaga?
Hola Ramón, Beli, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este bloque de qué pasó en la semana. Esta fue una semana en la que surgieron muchas novedades con respecto al proyecto de reforma tributaria y es justamente de ese tema que vamos a hablar en el día de hoy en este bloque. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño organizó una extensa jornada sobre reforma tributaria con el fin de que todos los sectores expongan sus puntos de vista, a cuyos efectos convocó a autoridades, economistas, empresarios e incluso periodistas. En ese contexto, la apertura de la jornada estuvo a cargo del subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, Andrés Edelstein, quien junto al viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, están liderando la coordinación del proyecto, cuya primera versión ya fue presentada al presidente Mauricio Macri y será ingresada al Congreso después de las elecciones legislativas de medio término que se realizarán en octubre, de manera que la misma sea discutida por la nueva composición en ambas cámaras. En su exposición, Edelstein afirmó que es mucho más fácil hacer una reforma en épocas de bonanza y remarcó que la próxima modificación en el sistema impositivo buscará ser neutral, agregando: nuestra meta tiene que ver con reducir distorsiones en el sistema y eliminar excepciones y tratamientos especiales. El objetivo de esta decisión de realizar una reforma neutral apunta, según explicó Edelstein, a permitir dar mejores condiciones para la generación de empleo y la actividad económica. Y añadió, el punto de partida es que neutral la reforma y que ayude a que se normalicen las variables que por todo lo que hemos vivido en los últimos años se han salido del lugar. El subsecretario de Ingresos Públicos hizo un repaso por la situación fiscal del país, donde resaltó el elevado nivel de gasto público y el aumento de la presión tributaria que se produjo en los últimos años. En tal sentido, apuntó que el gasto público primario en 2017 cierra en poco más del 40% del PBI, es decir, sin computar los intereses de la deuda. Con este nivel, Argentina está por encima del promedio mundial de gasto público, según señaló el funcionario. También hizo un análisis de la estructura tributaria actual, comparando los niveles de imposición de la Argentina, renta corporativa, IVA y otros impuestos, con los de los países de la OCDE y de América Latina. Una información, como lo decíamos, muy importante porque es un tema muy actual el que se está tratando actualmente con este proyecto de reforma tributaria. Agradecemos la presencia de Nati Modas en Buenos Aires, 68 de Santiago del Estero, por acompañarnos en este bloque y seguimos con más programa. Beli, adelante. Muy bien, gracias Lucía Batedaga, un tema muy importante el que acabamos de escuchar y que venimos tratando siempre en nuestras emisiones de Fórum Jurídico Fiscal. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero quédense allí porque todavía tenemos muchísimo más programa. Seguiremos tratando el régimen simplificado, el pago electrónico y desvíos. Atentos que esto también es una novedad y la Administración Federal de Ingresos Públicos va a publicar cuáles son esos desvíos en cada uno de los contribuyentes. Y además el doctor Marcelo Rodríguez para hablar de la defunción del impuesto a la ganancia mínima presunta en el próximo bloque. Corta pausa, no se muevan de allí, ya viene Fórum Jurídico Fiscal. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Lo anunciado, vamos al encuentro de una columna muy importante. El doctor Jorge Aróstegui está nuevamente con nosotros para tratar diversos temas. Monotributo, pago electrónico, mis desvíos. Tres temas realmente muy importantes, entre otros, una interesante columna aquí en Fórum Jurídico Fiscal. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de repasar algunas de las cuestiones que están teniendo progresivo cambio en nuestra vida tributaria nacional. Por un lado, nos encontramos con una creciente desaparición, digamos, del dinero como modo de pago de las obligaciones tributarias, esto que el fisco ha denominado efectivo cero, como un eficiente camino para combatir y desalentar, imposibilitar la evasión fiscal, ¿sí? En ese sentido, bueno, ya son pocas las obligaciones tributarias que pueden cancelarse con dinero en efectivo a través de ventanilla, como era tradicional en otras épocas. En ese sentido, nos queda
en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes en el monotributo, que ya desde el mes de mayo no se puede abonar la obligación de monotributo, la obligación mensual en efectivo para las categorías D o superiores a la misma, y a partir del mes de noviembre también van a tener que pagar obligatoriamente por algún modo bancarizado, por home banking, por internet, perdón, por web o como decidan, aquellos contribuyentes que estén categorizados entre las categorías A y la categoría C. También vemos la creciente obligación para los pequeños contribuyentes, para los monotributistas, de emitir factura electrónica. A partir del 1 de junio del corriente año, las categorías F y G han sido incluidas en dicha obligatoriedad. Y acá una aclaración importante. Todos aquellos sujetos que estén obligados a la emisión de factura electrónica no pueden prescindir de contar con talonario de facturas, talonarios de comprobantes, facturas, recibos que actúen como documento equivalente a las mismas o lo que sea, en soporte papel. Esto tiene un poco la misma filosofía que veíamos o que seguimos viendo para aquellos contribuyentes que están obligados a utilizar controlador fiscal, que tienen que tener talonarios de facturas manuales para el caso que el controlador fiscal no estuviera operativo. Bueno, en el caso de factura electrónica tenemos la misma filosofía, ¿sí? Si bien por ahí no queda claro cuándo tenemos que usarlas, o mejor dicho, cómo dejamos constancia de que no hemos podido emitir una factura electrónica. Si se trata del controlador, bien sabemos que dejamos constancia en el libro único de registro, pero en el caso de factura electrónica hay que tener comprobantes de resguardo, como cuando uno ingresa para generar la autorización de impresión, para solicitar la CAI, aparece así en el sistema. Y esto ha tomado una particular relevancia, o se ha visibilizado a partir de ¿qué? A partir de otra utilidad que ha aparecido en estos últimos tiempos para que la puedan usufructuar los contribuyentes monotributistas, que es la utilidad web Mis Desvíos, a la cual los monotributistas pueden ingresar con su clave fiscal en el marco de lo que es esta filosofía de transparencia por parte del organismo fiscal, de la AFIP, que ya nos ha dado muestras, por ejemplo, a través de nuestra parte o a través de los datos que para confeccionar la declaración jurada de bienes personales nos pone a disposición el organismo, mostrándonos que tiene. También ahora para los monotributistas, a través de Mis Desvíos, pone a disposición justamente aquellos incumplimientos, aquellas inconsistencias, aquellas cosas que, en opinión del fisco, merezcan ser corregidas, las pone en conocimiento del contribuyente. Y algunos de esos, uno de esos incumplimientos era justamente, que nos muestra el menú, aquellos contribuyentes que no cuentan con talonarios de facturas manuales impresos, con lo cual se volvió a poner de manifiesto o contó con gran relevancia este tema que les estoy comentando, la obligatoriedad de contar con talonarios manuales. Y acá debemos recordar una norma en vigencia desde hace algunos meses, que es la resolución 3990-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que nos muestra algunos incumplimientos por parte de los monotributistas que a causa de los mismos se puede bloquear, puede dejar de estar expuesta en la página web de la AFIP la constancia de opción con todos los inconvenientes que ello acarrea, ¿sí? Y se refiere a aquellos monotributistas que han realizado incumplimientos en lo que tiene que ver con las modalidades de pago, la emisión de comprobantes en forma electrónica, digo incumplimientos referidos a esto, ¿no? Incumplimientos referidos al domicilio fiscal electrónico y también aquellos incumplimientos vinculados a la recategorización obligatoria, respecto a las cuales debemos recordar que nos aproximamos a lo que son los vencimientos para las mismas. En función a las categorías, se ha establecido de la F a la K deberán realizar dicha recategorización hasta el 20 de septiembre, la D y la E hasta el 20 de octubre, la B y la C hasta el 20 de noviembre y la categoría A, la más pequeña de todos, deberá cumplir con dicha obligación hasta el 20 de diciembre del corriente año. Son aspectos relevantes a tener en cuenta
para que el contribuyente monotributista continúe con un desarrollo adecuado de sus obligaciones tributarias y sin los inconvenientes que lo contrario acarrearía. Muchas gracias, hasta la próxima. Segunda parte de este segundo bloque. Gracias, doctor Jorge Aróstegui, por una muy interesante columna, la que acabamos de ver. Ahora vamos al encuentro de un amigo de la casa, el doctor Marcelo Rodríguez. Es un placer que nuevamente esté con nosotros. Lo tendremos en reiteradas ocasiones en este mes al doctor Rodríguez tratando diferentes temas. Hace mucho tiempo se viene hablando de la defunción del impuesto a la ganancia mínima presunta, y quién mejor que el doctor Rodríguez en esta entrevista con nuestro productor, el doctor Ricardo Ferraro, para tratar este tema. Muy interesante, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Ricardo, gracias por la convocatoria nuevamente. No, por favor. Che, hay que empezar a preparar el obligatorio de ganancia mínima presunta. Sí, sí, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Bueno, por ahora lo cierto está para las pymes, digamos. Sí, sí, sí. El otro todavía hasta 2019. Sí, viste que vos y yo nos acordamos de la 25063 del año 98, Sí, cuando fue la última gran reforma del sistema tributario argentino, sí. que metieron mínima presunta por la desesperación del gobierno de que nadie pagaba ganancias, con lo cual era una presunción de renta que iba a tener la empresa, pagabas el 1%, lo tomabas a cuenta. Pero claro, ¿qué pasa cuando la empresa no tiene ganancia? Una pérdida, 1 año, 2 años, 3 años, la inferencia que el legislador buscó para encontrar materia imponible no se da. Claro. Y bueno, como sucede habitualmente en nuestra especialidad, lo que el legislador imaginó va a manos del juez, que es quien interpreta lo que quiso decir el legislador, con lo cual el juez que dijo. Y bueno, la Corte en Hermitage y Dario Perfil dijo, y si no se da el presupuesto de hecho de que dé ganancia, este impuesto no es aplicable. Está bien, resulta ser inconstitucional porque no contempla la capacidad de pago por parte del contribuyente. Y así falló la Corte. Ahí está, muy Claro. bien lo que dijiste. Esa es la diferencia entre capacidad contributiva y capacidad de pago. O sea, lo que no tiene el contribuyente es la capacidad real y efectiva de cancelar el impuesto. O sea que un importantísimo tributarista, que aparte es periodista, comentó esto recientemente en una jornada que organizó el Consejo Profesional sobre reforma tributaria. Todo lo vimos, todo lo apreciamos, el doctor Ferraro. Pero es una diferencia central. central. Y en este caso es aplicable. Es aplicable, y esta administración que, digamos, en materia fiscal yo creo que nos está dando cátedra a todos, porque está buscando reducir la carga fiscal, y esto es una prueba elocuente de esto. Planteó, como vos bien dijiste, la derogación del impuesto para todos los contribuyentes a partir de los ejercicios que arrancan en enero de 2019 y para las pymes enero del 2017. Pero bueno, por otra parte, recientemente el fisco dijo, ¿para qué vamos a seguir peleando si la Corte ya le dio la razón al contribuyente? Entonces sale la instrucción 2 del 2017, donde el fisco instruye a sus agentes diciéndole, muchachos, en la medida en que ustedes estén entablando acciones judiciales, estén peleándose en el tribunal o en la Cámara contra los contribuyentes, y pueda demostrarse que el contribuyente tuvo pérdida contable y tuvo quebrante impositivo en ese periodo fiscal, no tenía que pagar el impuesto, con lo cual, si este individuo arrancó con la repetición, prospera, no peleemos más, perdimos la batalla. Y eso no es todo. Esto da cuenta de que ha cambiado la administración fiscal. Podemos estar en contra de un montón de cuestiones, pero esto es muy positivo. Se modificó el aplicativo recientemente de mínima presunta. Salió el 9.0, versión 2, donde se contempla el hecho de que si yo hoy presento la declaración jurada de un sujeto empresa que cerró balance en marzo, presenta la declaración jurada en agosto, y se demuestra que tuvo pérdida contable y quebrante impositivo, y ya en el aplicativo pongo materia imponible y pongo una crucecita diciendo se da este presupuesto de hecho, con lo cual el impuesto determinado es 0. Si yo pagué anticipos, esos anticipos me quedan como saldo a favor, libre de disponibilidad, y lo aplico contra IVA, con lo cual ni tengo que iniciar ninguna acción de repetición.
Esto realmente es sano. muy ponderable, Es sano. es pelear, digamos, de igual a igual, con las cartas sobre la mesa. Bueno, cuando estamos en contra nos quejamos, cuando hay algo que vale la pena ponderar, lo ponderamos. Gracias. Ha sido un gusto. Ya nos estamos despidiendo, pero antes vamos a brindar una noticia muy importante. 22, 23 y 24 de noviembre se vienen las habituales jornadas tributarias organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. El comité ejecutivo está presidido por el doctor Guillermo Vinitsky y el secretario técnico justamente es el doctor Marcelo Rodríguez. Dos comisiones, una de ellas referida a ley penal tributaria, está presidida por la doctora Teresa Gómez, el relator será el doctor Gerardo Vega, el secretario el doctor Carlos Roca, panelistas doctor Javier López Vizcayar, doctor Alejandro Catania, doctora Gabriela Tosini, doctor César Litvin y doctor Esteban Semachowicz. La otra comisión, referida a la relación de los fiscos con los contadores y contribuyentes, estará presidida por el doctor José D'Agostino, la relatora será la doctora Flavia Melzi, el secretario el doctor Julián Ruiz, y los panelistas serán funcionarios de la AFIP, de la AGIP, funcionarios de ARBA y también la doctora Marina Parera y el doctor Osvaldo Balán. Seguiremos ampliando lo referido a esta noticia con mucha anticipación. Estamos presentando esta información porque es muy importante para todos los colegas. El 20 de octubre vencen los plazos para presentar los trabajos y seguiremos hablando de los seminarios, de las mesas de trabajos y de todo lo que tiene que ver con estas jornadas tributarias en los próximos programas. Ahora sí, nos tenemos que despedir, no hay tiempo para más. Nos vamos con la frase habitual y los esperamos dentro de 7 días en el Fórum Jurídico Fiscal.